Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 7 de abril del 2021, continuando con nuestra programación habitual, pues tengo el privilegio de presentar nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Este segmento lo presenta la Casa Paterna Mi Pan. En el día de hoy lo dirige el apóstol José Ramón Santamaría. ¿Cómo está? Bienvenido. Pero muy buenos días a toda esta audiencia que nos escucha en nuestro programa Descubriendo tu Potencial. Hoy estoy solo porque mi esposa está enredada con otras asignaciones, pero aquí estamos pues para llevar a cabo esta misión que nos ha puesto el Padre de orientar al pueblo para que descubra el potencial que es indispensable para el cumplimiento de nuestro propósito aquí en la tierra y para tener éxito en todos los campos, en el campo espiritual y en el campo material. Hoy el Padre nos puso a hablar sobre lo que es el sincretismo, que es un arma poderosa que tiene el enemigo, que fue creada por el hombre para que inhabilita la visión, trastoca todo lo que es la visión del hombre, la que ha puesto el Padre para el cumplimiento de su propósito y por ende, pues, inhabilita, perjudica el potencial que tiene para ser una persona exitosa en el cumplimiento de su propósito. Ahora, qué es el sincretismo? El sincretismo es la combinación de lo humano con lo divino, es el hombre tratando de darle interpretación lógica a la revelación que le da el Padre, lo cual es imposible porque toda revelación, toda la palabra es sobrenatural, es decir, no está al nivel de lo natural y no se le puede dar una interpretación lógica. Y el hombre pretende hacerlo. Entonces, en eso le quita el beneficio, no recibe el beneficio que trae la revelación y convierte todo en una lógica, una interpretación de acuerdo a su manera de pensar que va a dar al traste con lo que el Padre quiere que se haga en su vida. El sincretismo también es la unión de todas las religiones, el pretender que todas las religiones son lo mismo e incluir en ella, bueno, lo que es la religión sí son iguales porque es la parte externa, es el arma más poderosa que tiene el enemigo para mantener al hombre en error, pero querer involucrar en eso lo que es el evangelio del reino es totalmente absurdo porque el evangelio del reino que vino a predicar Yeshua HaMashiach es una relación directa con el Padre. Es allí donde verdaderamente el hombre puede actuar de acuerdo a la verdad del Eterno con la revelación de la palabra. Eh, Nosotros somos templos del Espíritu del Padre Celestial, lo que no pasa con ninguna religión. El único que resucitó de los profetas, el único que ha resucitado ha sido Yeshua HaMashiach, porque todos los demás, de todas las demás religiones, los creadores de religiones, todos están muertos. La única tumba que está vacía es la de Yeshua HaMashiach. Entonces no podemos pretender involucrar el evangelio del reino en todas las religiones. Y eso es lo que está pasando actualmente. Esa es la base para el ecumenismo que se está llevando a cabo y de la cual es el líder, el Papa en Roma, es el líder para el ecumenismo que se está gestando de hace muchos años y que posiblemente este año tenga la culminación, porque según las noticias todo está prácticamente ya plasmado, están dándole los retoques finales para unificar todas las religiones alrededor del mundo. Entonces ahí vamos a ver las tomas de decisiones que van a tener que hacer los grandes líderes de las grandes iglesias y nosotros personalmente como individuos, los que verdaderamente hemos nacido de nuevo,
vamos a tener que tomar decisiones para mantenernos alejados de ese movimiento y mantenernos firmes en el evangelio del reino. Entonces, ¿qué sucede con el ecumenismo, con el sincretismo? El sincretismo trastorna la ideología y el estilo de vida que nosotros debemos tener, ese estilo de vida de un ciudadano del reino. El sincretismo lo trastorna, nubla el criterio de paternidad, porque sabemos que Dios, todas las religiones tienen un Dios, pero el otro no es un Dios, Él es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, ¿no? Y al tener un sincretismo, darle interpretación lógica a la palabra revelada, estamos poniendo ese Padre Celestial al nivel de los dioses de las religiones. Entonces desdibuja la identidad. Sabemos que tenemos una identidad cuando nosotros nacemos de nuevo, viene a nuestro espíritu todo aquello que perdió el hombre con el pecado, viene a nuestro espíritu esa condición de hijo, porque no todos los seres humanos somos hijos, somos creación del Eterno, somos creados, pero la condición de hijo, dice la palabra que en Juan, que a los que lo recibieron le da la potestad de ser hechos hijos. Entonces, cuando nacemos se nos da esa potestad de ser hijos del Eterno, sacerdotes, reales sacerdotes, nos da autoridad, poder, en fin, todo lo que es el nuevo nacimiento, que es la base, precisamente esa nueva naturaleza es la base que tenemos nosotros para desarrollar nuestro potencial, porque ese potencial está basado en todo en lo que somos, en nuestra verdadera naturaleza, en nuestra verdadera identidad, porque nosotros sabemos, tenemos la identidad física que nos la dan nuestras huellas dactilares y somos identificados como personas individuales en una forma que ninguno es igual al otro. Todas las huellas dactilares son totalmente distintas. Todos somos físicamente distintos, pensamos distinto. Y por eso se ha podido establecer a través de las células de identificación, por medio de las huellas dactilares, el orden social, identificando a cada persona individualmente. Así pasa en el mundo espiritual. Tenemos unas huellas dactilares espirituales que nos identifican plenamente. Venimos con un propósito específico, un propósito que nos revela el Padre, un propósito que vamos a cumplir dirigido por el Ruach, que habita en nosotros, el Espíritu del Padre que habita en nosotros. Entonces, si nosotros pues perdemos esa identidad de hijos, si no nos unimos a todas las religiones y pensando en un Dios que está lejano y no ese Padre que habita entre nosotros, entonces vamos a trastocar totalmente nuestra identidad. Y si no tenemos esa identidad revelada, ¿qué va a suceder? Que nuestro potencial va a quedar inhabilitado y vamos a sufrir un perjuicio grave. Ahora contamina también, limita la capacidad para actuar correctamente, ese sincretismo, ya no teniendo esa identidad para actuar con poder y autoridad dirigido por el Espíritu, vamos a actuar incorrectamente, vamos a fracasar, vamos a desviarnos, vamos a equivocarnos. Y eso es totalmente perjudicial para nuestra vida. Contamina nuestros pensamientos. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. Tenemos incertidumbre, no sabemos qué hacer, ¿no? Paraliza la fortaleza espiritual. Lógicamente, si yo no sé quién soy, ¿no? Entonces, la verdad que no sé, que no tengo la capacidad, no me siento protegido por el Espíritu del Padre, me siento abandonado. Entonces empiezo a buscar orientación en una persona y en otra persona, y total que estoy totalmente como un vaivén
llevado por cualquier viento de doctrina, ¿no? El entendimiento, no entiendo las revelaciones. Por eso Pablo dice en el libro de Efesios, le pide al Padre que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos el poder de que obró en él al resucitar a Yeshua Hamashiach de la muerte, sentarlo en lugares celestiales a su lado, y también dice que nosotros fuimos sentados en esos lugares celestiales juntamente con él. Entonces, como consecuencia de todo esto, desaparece el límite entre la mentira y la verdad. Ya no sabemos en realidad qué hacer, qué creer. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Hoy en día, con el sincretismo que hay tanta mentira que ya verdaderamente no se puede creer a nadie. Estamos viendo cómo hay en el mundo una mentira tan flagrante que se convierte en verdad. La repetición de las mismas noticieros y todo convierte en una mentira en verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué, para nosotros mantener la verdad, qué tenemos que hacer? No podemos juzgar la palabra por nuestra propia mentalidad, convirtiendo ese sincretismo, sino que tenemos que creerla en su revelación, sabiendo que la palabra dice que él es que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Pero nosotros tenemos que creer la palabra, aunque no la podamos eh, asimilar, aunque no le encontremos explicación, tenemos que creerla. El creer es el que nos da la victoria en todas las cosas. La palabra dice que el que cree todo lo puede. Si nosotros dudamos, simplemente con dudar, dice la palabra también que el que duda no crea que va a recibir absolutamente nada. Y eso es un ejercicio permanente, pero eso lo tenemos que hacer nosotros, aceptando la revelación del Padre en su integridad, no dando la interpretación lógica, porque entonces caemos en ese campo en el cual nos vamos a perjudicar totalmente. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que el sincretismo es el arma letal que el hombre creó y era lo que el enemigo necesitaba para destruirlo. Ese es un arma creada por el hombre. Acordémonos que cuando el hombre fue expulsado del huerto por el pecado, por la desobediencia que hizo con el Padre, perdió la comunión con el Padre. Y al perder la comunión, ¿qué hizo? Empezó a interpretar, nació en él lo que fue la lógica, de acuerdo a lo que él pensaba, porque él era un ser inteligente, pero lógicamente era guiado por el Espíritu del Padre, tenía comunión permanente, estaban de tú a tú hablando ahí en el huerto. Pero cuando él peca y es expulsado, se cierra esa comunicación y el hombre tenía su inteligencia, como la tiene, y empezó a darle interpretación a las enseñanzas que había recibido del Padre. Empezó a creerle al enemigo, como le creyó cuando le dijo que iba a ser, si comía del fruto prohibido, iba a ser igual al Padre, cuando ya no era igual, pues había sido creado a imagen y semejanza. Pero así siguió creyendo las mentiras del enemigo, formó su propia lógica, se fue degenerando su mente, se fue degenerando su cuerpo, se fue degenerando totalmente. Pero el Padre en su misericordia, eso fue creado ya, ahí que nació el sincretismo. Pero el hombre continuó haciendo, pero el Padre en su misericordia, ¿qué hizo? Creó un pueblo a través de Abraham. ¿Para qué? Para darle leyes, decretos, orientación para que actuara de acuerdo a su voluntad. Y de ese pueblo fue que vino a nacer Yeshua Hamashiach, nuestro Redentor, ¿no? Y con su muerte y resurrección nos liberó del pecado y de la muerte en que estábamos y nos puso en el espíritu todo aquello que necesitamos para nuestra restauración. Naturalmente que esa es una parte que tenemos que nosotros pensar
que para poder salir del sincretismo en que nos encontramos en el mundo, cuando aceptamos a Yeshua, entonces tenemos que entrar en un proceso de restauración y una transición. El proceso de restauración, como dice la palabra, dice, transformados en el espíritu de vuestra mente, desvestidos del viejo hombre que está viciado y vestidos de nuevo. Ese es un mandato, algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que nosotros hacer a través de la palabra esa transformación, esa remodelación de nuestra manera de pensar. Porque si no cambiamos, si no hacemos esa transformación, nosotros vamos a permanecer en el secretismo. Tenemos que eliminar todo aquello que interfiere entre la revelación del Padre y nuestra manera de pensar. Porque nuestra manera de pensar está viciada. Nuestros pensamientos, toda esa cantidad de cosas que traemos de la vieja vida, nos impide vivir en ese mundo espiritual, en esa dimensión de sobrenaturalidad en la cual nos introdujo Yeshua HaMashiach en la redención, o sea, al reino, que es una dimensión de sobrenaturalidad que tiene influencia en la realidad del mundo. Pero estamos en el mundo, pero no nos contaminamos de él porque estamos por encima, estamos, como dice la palabra, fuimos sentados en los lugares celestiales y tenemos una relación con el mundo, pero la verdad, vivimos en la verdad que es en la palabra. Entonces nosotros tenemos que transformar nuestra manera de pensar para creer en todas esas verdades, creer en quiénes somos, tener la certeza de quiénes somos, porque todo lo que hagamos en nuestro ministerio, en nuestro actuar, para sacar nuestro potencial, es a través de saber quiénes somos. El hacer es consecuencia del ser y es la única manera que tenemos para verdaderamente caminar en victoria en esta vida. Entonces, proceso es un cambio, una decisión, tener un concepto claro. Según el diccionario de Larousse, un proceso es el desarrollo de distintas fases necesarias para producir algo. El proceso que renueva la manera de pensarlo inicia la revelación. Esto no es que yo voy a cambiar porque yo creo que voy a cambiar. No, eso tiene que haber una revelación de la palabra en nosotros. No por conceptos aislados nuestros ni opiniones personales, mucho menos ninguna circunstancia nos puede hacer cambiar, sino la revelación del Padre. Entonces, la transición, porque esa es la transformación de la manera de pensar, pero la transición es entonces a través de la transformación que tenemos de nuestra manera de pensar, ¿no? Alineándonos con la voluntad del Padre, con la verdad de Él. Entonces vamos a transicionar, o sea, vamos a volver al diseño original. Eso que está en nuestro espíritu, que fue llevado a la mente, nos va a llevar ¿a qué? A revestirnos, a tomar esa identidad, esa investidura de un ciudadano del reino, a través del conocimiento de todos los principios que gobiernan el reino. Y en el reino, la palabra dice que el reino de los cielos entre vosotros está. El reino está entre nosotros, pero es algo sobrenatural que lo tenemos que vivir por fe y entendiendo lo que es el reino. Entonces, a nosotros transformar nuestra manera de pensar, alineándolo con la palabra, vamos a tener entendimiento de lo que es esa dimensión de sobrenaturalidad del reino y vamos entonces a caminar, a transicionar en ella. ¿Hacia dónde? En la vida diaria. Vamos a estar en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo lo que hacemos, vamos a estar con los pies puestos en la tierra, pero en un ambiente de sobrenaturalidad. Somos la luz del mundo y nosotros como luz del mundo
tenemos que alumbrar las tinieblas, en medio de las tinieblas, para darle luz a otras personas y poderlos ayudar a que conquisten lo mismo que nosotros hemos conquistado, para que puedan verdaderamente llegar a su verdadera identidad y poder tener el diseño divino nuevamente en sus vidas. Esto es sumamente importante. En la transición es la acción de pasar de un modo de ser, de estar o de vivir a otro muy distinto. La transición representa cambio. La transición es la voluntad del Padre. Por eso es indispensable pasarla para poder alcanzar el cumplimiento pleno del propósito del Eterno en nuestras vidas. Hablamos de nuestro destino profético o rol aquí en la tierra. Para nosotros cumplir nuestro propósito tenemos que transicionar, transitar, actuar de acuerdo a esa transformación, de acuerdo a la transformación que tenemos en la mente. Ahora, el proceso tiene que ver con la mente y lo que hace es romper un paradigma. Los procesos para transformar la mente rompen un paradigma, cuestiones que tenemos arraigadas de nuestros padres, de la tradición que hay en nuestras vidas, que es la religión precisamente que mantiene oprimida a toda la raza humana a través de dogmas que no conducen absolutamente a nada. Entonces, ¿qué hace también el proceso? Cambia la cultura ancestral por el estilo de vida de un ciudadano del reino, ya eso lo estábamos diciendo. Y aniquila ese nido, esta estructura mental lógica y ancestral para entrar en el concepto de reino, para conocer profundamente lo que es el reino. Porque dice, no, que el reino entre vosotros está, el reino de los cielos entre vosotros está, pero ¿qué es el reino de los cielos? Fíjese, el reino de los cielos es fruto, producción de frutos. Ahí es donde actúa nuestro potencial, porque para nosotros manifestar nuestro potencial es a través de la producción de frutos. Tú mira que toda la palabra de las parábolas que enseñó Yeshua sobre el reino, todas tienen que ver con la producción del fruto. La higuera que maldijo, ¿por qué la maldijo? Porque no encontró fruto en ella. Se secó la higuera. La parábola de los talentos, le dio talento al uno 5, al otro 2, al otro 1. El que cuando regresó a pedirles cuenta, el que tenía 5 le entregó 10 y le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré y entra el gozo de tu Señor. Y así le dijo al que produjo 2, que también le entregó 4. Pero el que tenía 1 no produjo, le tuvo temor, escondió lo que le había dado el talento y se lo devolvió. ¿Y qué hizo? Le dijo, siervo infiel, y le mandó que le quitaran ese talento y se lo dieran a otro, al que había producido más. Entonces, tenemos que tener un concepto bien claro de lo que es el reino para que nosotros podamos verdaderamente desarrollar nuestro potencial en una forma efectiva, porque nosotros podemos comprender lo que debemos hacer, pero si no lo hacemos, no estamos desarrollando el potencial. Entonces necesitamos no solamente la transformación de nuestra manera de pensar, sino la transición a través de esa manera de pensar hacia el diseño original. Por eso nosotros en nuestro ministerio, el Padre hace 27 años nos trajo aquí a esta tierra. ¿Cuál es el propósito de nuestro ministerio? Llevar al pueblo, dice, a el monte de Sión. Conducir al pueblo al monte de Sión, eso nos lo dijo 10 años antes de venir en Nueva York a través de varios profetas. Y la verdad que para nosotros en un principio fue confuso, pero después entendimos que es precisamente orientar al pueblo a descubrir su verdadera identidad, su naturaleza, a no caer en el sincretismo, salir del sincretismo, entender lo que es el reino, ¿no? Actuar con la autoridad, el poder, el dominio, el señorío que tiene como ministros de un nuevo pacto en lo sobrenatural, porque tenemos entrada permanente al lugar santísimo, estamos sentados en los lugares celestiales. Y entonces
actuando en esa forma o orientando al pueblo para que actúe en esa forma, lo vamos a direccionar, lo vamos a ayudar, lo vamos a conducir hacia ese monte de Sión. O sea, ¿cuál es el monte de Sión? Es donde manifiesta la gloria del Padre. Y ese, ¿qué más? Si no es el reino de los cielos, precisamente. Esa dimensión de sobrenaturalidad en que nosotros tenemos que actuar permanentemente en nuestras vidas. Entonces, fíjate lo importante que es, mis hermanos, el tener el concepto claro de lo que es el sincretismo, ¿no? Y lo que es precisamente el sincretismo que lleva a ese ecumenismo que se va. Pronto estaremos oyendo noticias, pues ya soy voz populi, pero va a establecerse en una forma ya oficial, digámoslo así, en una forma oficial en la cual, en esa manifestación oficial del ecumenismo, entonces se va a producir eh, un forzamiento hacia los cristianos, hacia los evangelistas, hacia toda esta religiones del mundo, y a la gente del reino a quererse involucrar en ese ecumenismo, y el que no se involucre lo van a considerar como una persona que está en contra de la unidad, del amor y de la paz. Va a ser como un guerrillero, como una persona que está fuera de la ley. Entonces ahí es donde viene posteriormente todo lo que va a ocurrir, la persecución contra todo aquel que no se alinea con la manera de pensar del mundo religioso. Y ahí es donde sabemos que el anticristo es un hombre de poder físico y espiritual. Y ahí es donde vienen los grandes problemas. Entonces, mis hermanos, con esta charla, yo le pido al Padre que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, que medites sobre esto y alinees tu manera de pensar a la revelación del Padre y no hagas interpretaciones con tu manera de pensar lógica. Debes comunicarte con nosotros si te parece bien y quieres mantenerte en comunión con nosotros en nuestras reuniones y también apercibirte de todas aquellas enseñanzas que tenemos. Puedes ir a www.mypanglobal.org, www.mypan con Y, mypanglobal.org. Ahí encontrarás toda la gama de estudios que tenemos. Y los días jueves, mañana, digamos, es un día que nos reunimos a las 8 de la noche, hora aquí de los Estados Unidos, y puedes entrar, escuchar, alimentarte. Si no tienes, pues, otra reunión en tu iglesia o no sé, pero de todas maneras estamos abiertos para que tú te unas con nosotros. Que Dios te bendiga grandemente y que te preserve en esta hora tan difícil en que nos encontramos. Bendiciones a todos.